Assalamu alaikum. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente, un poquito más literario. Vamos a hablar de literatura, sobre todo de literatura de la época de Al-Ándalus. Vamos a ver conceptos como la muashaja, el cegel, la jarcha o el aljamiado. Así que, hal antum musta'idun, empezamos. Para empezar, ¿qué es la muashaja o la muwashaha? La muwashaha se puede encontrar escrito de muchas maneras en internet. Se puede encontrar escrito como muwasaja, muwachaha. En fin, aquí tenéis la lista con las diferentes formas. Es un tipo de poesía y de composición específicamente de la época de Al-Ándalus. Y digamos que originariamente estaba escrita en árabe clásico. Y según los estudios, su origen se remonta al siglo IX. Y dentro de la muashaja cobra especial importancia la jarcha o las jarchas, que son composiciones dentro de la misma composición de la muashaja que iba siempre al final. De hecho, ¿qué significa jarcha? Jarcha es jarja en árabe y significa final o salida. Y las jarchas, a diferencia de las muashajas, sí que es verdad que se podían encontrar típicamente más en árabe dialectal andalusí de la época. Y otra diferencia importante entre la muashaja y la jarcha es que la muashaja siempre tenía un lenguaje un poco más culto, un poco más refinado, cuando las jarchas, en su caso, pues generalmente siempre estaban compuestas por un lenguaje un poquito más popular, más del pueblo, más de la calle. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no?, de la estructura de cómo serían estas composiciones, de cómo se escribirían y de cómo pues van, por ejemplo, se pueden encontrar escritas en árabe o en hebreo, como vemos. Luego también la jarcha, como luego esa parte final que hemos comentado, pues va... es como mucho más, es una composición mucho más pequeña, pero que le da un poco de sentido, ¿no?, a todo lo anterior, y que pues se podía encontrar escrita de diferentes formas, tanto en propio árabe clásico, pero sobre todo, como hemos mencionado, en este árabe dialectal andalusí o en lengua romance, sobre todo. Digamos que es bastante interesante. Dicho esto, entonces, ¿qué es el cegel? El zajal en árabe, zajal. Sencillo, es casi como la muashaja, pero en este caso hemos visto que la muashaja es más en un árabe un poco más culto. Aquí en este caso es más dialectal, es más coloquial, es más, entre comillas, vulgar, ¿no? Un poco parecido a lo que es la jarcha, pero completamente el poema completo. Entonces ahí está un poco la diferencia entre uno y otro. Esto, por ejemplo, haciendo referencia a esa época de Al-Ándalus, donde se veía ese claro bilingüismo, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y en las poesías, en estas composiciones, se pueden ver claramente que mezclaban algunas en el dialecto, ¿no? Mezclaban lengua romance, ¿no? Ese origen del español, del castellano que tenemos hoy en día, con el árabe que también se hablaba, ¿no?, en esa época. Y el origen del cegel se remonta al siglo XI. Y aunque los orígenes del cegel sean medievales, sean de esta época de Al-Ándalus, todavía a día de hoy se sigue conservando en otros países, como por ejemplo en Argelia, en la zona del Magreb, pero específicamente más en Argelia, y luego, por ejemplo, en el Levante, por ejemplo, en países como el Líbano o en Palestina todavía se conserva, y digamos que hay artistas que se dedican explícitamente, ¿no?, a crear estas composiciones, y gracias a ellas pueden llegar a ser muy reconocidos a nivel popular y pueden tener mucha fama. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Sí que es verdad que estas van escritas en caracteres latinos, y aquí podemos encontrar pues un ejemplo. Obviamente no voy a leerlo como se hablaba en esa época,
porque no sé cómo estos caracteres, digamos que desconozco los sonidos, pero bueno, aquí por ejemplo ponen non, que será no, en lengua romance, no conozco lengua romance, lo siento. Non domirello, mamma, que supongo que será mamá, a rayo de mañana o mañana, entiendo que es, Ben Abul Qasim, que será el nombre, la fase de matrana. Bueno, vamos a ver, aquí pone la traducción, pone no dormiré, madre, bueno, madre, mamá, que bueno, que yo a mi madre le llamo igual, le digo mamá también. Al rayar la mañana, que bien que mañana pues es como he mencionado, viene Abul Qasim, Ben, vale, aquí ese Ben es como viene Abul Qasim con su faz de aurora, la fase de, bueno, al final, bueno, es lengua romance, al final es desde hace varios siglos. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí pone tanta mare, Habib, tanta mare, enfermaron huelos gallos, edolen tan male. Traducción, tanto amar, amigo o querido, ¿no? Habib, recordemos, Habib o Habibi, que lo hemos visto en el canal. Arriba os dejo la explicación de esta palabra. Significa querido, ¿no? Pero se usa también para los amigos. Tanto amar, enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto, edolen tan male. A ver, venga, vamos a ver uno más. Pone Mio Sidi Ibrahim, mi señor Ibrahim, o tu dulce, no, ya tu m dolce, que bueno, dolce en italiano es dulce, o tu hombre dulce, centemip de noche, venta a mí de noche, non si non queris irei metip garime aop legarte. La verdad que eso no lo he entendido. Pone mi señor Ibrahim, o tú, hombre dulce, vente a mí de noche, si no quieres, iréme a ti. Dime a dónde encontrarte. Bueno, es muy interesante, es muy interesante. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo y que lo disfrutéis. Así que bueno, voy a dejar esta pantalla. Y por último, no es un tipo de poesía, pero sí que está un poquito relacionado con los conceptos que hemos visto anteriormente, y es la aljamía, al-ajamía. La aljamía es la escritura con letras árabes, con caracteres árabes de lenguas que no son árabes. Y este nombre se aplica casi siempre a todos esos documentos en romance que se escriben con el alfabeto árabe. En este sentido, por ejemplo, el nombre de aljamía se podría aplicar a las jarchas, ¿no? Como hemos visto antes, que son en lengua, ¿no? En dialecto, en lengua, digamos, más coloquial de la época, pero sobre todo se puede aplicar a la literatura llamada aljamiado morisca, escrita por los musulmanes en los reinos de Castilla y Aragón entre los siglos XIV y XVI. Y aquí, bueno, para que veáis un poquito y para que vosotros también investiguéis y leáis y veáis, por ejemplo, ejemplos de aljamiado, ¿no? De la aljamía, como hemos visto, ¿no? Esos textos que aquí, por ejemplo, podéis ver un montón de ejemplos y podéis investigar, informaros, ver cómo era. Hay traducciones, hay muchas explicaciones que podéis encontrar y que podéis leer, mucha información. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más. Hoy os hemos dejado aquí los conceptos, hemos visto un poquito los ejemplos,
pero os toca a vosotros seguir investigando, seguir aprendiendo más, ya que este mundo, a mí por lo menos personalmente, el mundo de Al-Ándalus me parece fascinante y siempre descubro y aprendo cosas nuevas. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido interesante como este. No olvides compartirlo también y seguirnos en las redes sociales, que seguimos también subiendo contenido gratuito, y hemos abierto las inscripciones anuales en la Academia, en la Escuela Internacional de Árabe, donde impartimos la formación y los cursos de árabe desde cero, sea de árabe estándar, de árabe marroquí, de árabe levantino. Así que bueno, abajo igualmente tenéis el link de todo. Shukran jazilan, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Más salama!